vamos a empezar. Le doy la bienvenida a Cristian Roncal. Hola Marlís, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá. Cuéntanos, más allá de Cristian, más allá de este cargo de gerente de talento corporativo senior en una empresa tan grande como Fortuna, cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué hay detrás de ese cargo. Suena pomposo, ¿no? Bueno, yo soy padre de dos niños, de un hijo de 14, una hija de casi 12, que están en plena adolescencia, así que entenderás lo complejo que puede ser. Bueno, desde el punto de vista profesional, académico, si quieres, soy psicólogo, ¿no? Tengo un MBA, algunos másters, diplomados de especializaciones, ¿no? Y creo que desde el lado humano me podría definir como un soñador, ¿no? Una persona que cree en sueños, ¿no? Una persona que crea caminos para llegar a ellos. Y bueno, no solo los míos, ¿no? Trato de ayudar a las personas a cumplir sus sueños también. Entonces, me podría definir un poco como eso, como un soñador y como una persona que ayuda a las demás a cumplir eso, ¿no? Entonces, y bueno, dentro de todo soy amigo, ¿no es cierto? Soy compañero también. Así que eso. Sí, me encanta lo que dices de esto de ayudar a la gente, porque finalmente eso es lo que un poco nos trae al tema o lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? De cómo también acompañar y a la vez ayudar a estas personas con grandes sueños también y con muchísimo potencial, pero más allá de lo técnico, porque estamos claros que en realidad sobre todo en una industria tan desafiante como la minera, seguramente hay temas técnicos que tienen que estar cheque en la lista, pero después de que tenemos tanto talento y realmente gente que está muy bien capacitada en lo técnico, hay ese adicional que creo que es el que nos vamos a enfocar, que es un poco de la gestión de talento. ¿Cómo haces, no? ¿Qué características consideras que han sido claves para definir o cómo es ese colador que tienes que pasar con tantísimas personas que tienen en lo técnico mucho potencial? ¿Y qué características has encontrado en tu experiencia? Vamos a poner en contexto, creo que sería importante un poco definir, o sea, para mí, para nosotros, qué cosa es talento, ¿no? Como una capacidad o habilidad que tiene una persona para aprender y ejecutar una determinada tarea, ¿no? Eso es talento. Potencial es el talento que todavía no se ha materializado, ¿no? De manera consolidada, pero que existe la posibilidad, evidentemente, de hacerlo. Entonces, talento es algo como lo presente real, ¿no es cierto? Y potencial es algo posible, futuro, ¿no? Así más o menos lo definimos. Y dentro de las características, bueno, evidentemente creo que hay tres importantes, ¿no? Las capacidades, habilidades para las funciones requeridas en el futuro. Eh, el tema del compromiso con la organización, ¿cierto? Ese tema me parece importante. La motivación para desarrollarse en posiciones más elevadas, ¿no? Y de manera satisfactoria, evidentemente. Y algo particular que tiene el sector, y no sé si sector, sino, bueno, de hecho, Fortuna, ¿no? Es como el colador, creo que principal, es algo que yo llamo trascendencia sostenible, ¿no? Es como esa mirada estratégica que toda persona debe tener, ¿no? Y que un poco convergen con los valores que tiene nuestra empresa, ¿no? Que tiene que ver con la excelencia, con la integridad, con ser íntegro como persona, con la seguridad, con las comunidades, ¿no? Aliadas, con los stakeholders, ¿no? Y también con el medio ambiente, ¿no? Cuando tienen ese alma de hacer cosas un poco diferentes, creo que se nota, ¿no es cierto? Creo que se nota y creo que cambian las cosas, ¿no? Sí, efectivamente, me encanta que digas que es esa alma, o sea, es algo incluso que no tiene, que es, no se puede describir, por supuesto, pero es como ese intangible tan importante. Y has hablado mucho, has mencionado lo del eh, el medio ambiente, ¿no? Sobre todo en un sector como el tuyo, creo que hoy eso es parte de este valor que tiene que moverte para tomar decisiones de acuerdo con la cantidad de conflictos con los que nos encontramos en países donde ahí esta industria está potente, ¿no? Qué lindo. Y cuéntame, ¿a qué desafíos te has enfrentado entonces cuando apuestas por estos high potentials? Tú sabes que eh, creo que son tres grandes desafíos, ¿no? Pueden haber más, pero creo que los tres principales, el primero tiene que ver con identificar adecuadamente el potencial, ¿no? El high potential, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos la metodología de Conferri, que entonces basamos nuestro mapa de talento, nuestra identificación de talento del potencial en esa metodología, ¿no es cierto? Y en esa metodología el potencial es medido, uno va por la agilidad del aprendizaje, ¿no? O learning agility, que dicen en inglés, ¿no? Entonces, las personas con esta característica, con este learning agility, buscan nuevas aventuras, son más conscientes, son más abiertas, más flexibles, ¿no? Y el primer desafío tiene que ver con eso, ¿no? Porque puede diferir bastante de lo que uno piensa de que es un ingeniero, que es básicamente la profesión que hay en minería, ¿no?
Entonces, este primer desafío, de alguna forma, lo retamos cada año, ¿no? Porque en el momento de identificar talento, en el momento de hacer este mapa de talento, vamos comprendiendo un poco más, ¿no es cierto? Y vamos eh, graduando un poco la apreciación, ¿no? Normalmente son personas un poco diferentes a lo que esta metodología puede presentar, pero a medida que vamos aprendiendo cada año de este proceso, creo que nos vamos haciendo un poco más expertos en el tema. Uno no termina de aprender nunca, así que creo que el tiempo nos dará un poco esta expertise, ¿no? Ese es el primer gran desafío, identificar talento. Lo segundo, eh, somos una empresa mediana nosotros, ¿no? No somos una gran minera, o sea, no somos una empresa pues, muy, muy grande, somos una empresa mediana, entonces competimos con los más grandes, ¿no? Y cada vez cuesta más atraer talento, ¿no es cierto? Si te comparas con empresas que son 10 o 200 veces más grandes que uno mismo, ¿no? Entonces, un poco para superar este desafío, nosotros creamos programas como el programa Trainee, que de hecho ustedes nos ayudaron un poco en el tema del entrenamiento, y para que de alguna manera nutran, ¿no es cierto?, a este entry level de la compañía y ya no tener que luchar pues necesariamente en la parte, en la pirámide más alta, sino pues comenzando, ¿no? Que creo que es más sencillo esa lucha, ¿no? Y un tercer desafío es retenerlos, ¿no? Las personas de alto potencial quieren desafíos más grandes para ellos a medida que van creciendo, ¿no es cierto? Y la empresa puede llegar a un nivel en el cual ya no les puede ofrecer de alguna manera todas estas cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que uno podría pensar, ¿no? Pero acá la estrategia que hemos conseguido de alguna manera son dos, ¿no? Van en dos. Por un lado, el conocimiento y el know-how que tiene la persona, si decide irse, generalmente tiene que quedarse en la compañía, ¿no? Pero también la segunda estrategia importante, creo yo, tiene que ver con aprovechar las bondades que tenemos. Somos una empresa internacional, tenemos operaciones en México, en Argentina, en Perú, en Burkina Faso, ¿no? En Costa de Marfil. Entonces, la idea de trabajar en otra geografía a la persona de High Potential en realidad le genera mucho interés, ¿no es cierto? Y eso que nos ayuda un poco a retenerlos también. Entonces, esos quería son los tres grandes desafíos que tenemos, ¿no? Me encanta, de verdad que has mapeado la historia completa, ¿no? Y cuéntame, o cuéntanos, porque en realidad yo lo conozco de cerca y he tenido el privilegio también de apoyar una de las promociones porque este es un proyecto que nació tuyo en realidad en otras organizaciones y lo fuiste desarrollando, pero hiciste este programa, ¿no? Un programa creo que también desde esa propia voluntad tuya de ayudar y de acompañar a las personas a que, porque finalmente también son soñadores y creo que eso es algo que converge muy lindo con lo tuyo. Pero cuéntanos de este programa de High Potential, de talentos que creaste. Mira, el programa Cantera, así le decimos, ¿no? De hecho, nació un poco con la idea de atraer el mejor talento para la organización, ¿no? En la base piramidal. Entonces, algo que estuvimos viendo en los últimos años es que cada vez menos personas estudian carreras de ingeniería y más de letras, ¿no? Entonces, carreras como ingeniería de minas, geología, metalurgia, química, normalmente, o afines, ¿no? Tienen cada vez menos egresados, ¿no? La gente escoge otras cosas, ¿no? Y tiene que ver seguramente con un montón de factores, entre ellos el tema del balance, posiblemente, trabajar en un régimen distinto que trabajar pues en la ciudad, ¿no? Que vas a tu casa todos los días. Entonces, para nosotros fue importante el momento de pensar en este programa, en crear de alguna manera, atraer personas que no tuvieran ninguna experiencia o casi ninguna experiencia laboral, ¿no? Pero con las competencias necesarias y con el potencial necesario para desarrollar, ¿no es cierto? El conocimiento integral del negocio, que creo que es importante, ¿no? Y hacerlo dentro de la cultura de la empresa, que finalmente es lo que más atrae, o sea, más allá de las condiciones que puedan tener las personas o no, cuando una empresa tiene una cultura fuerte, ¿no es cierto?, que valora mucho el potencial, que los hace crecer, la gente pues se siente encantada de quedarse, ¿no? Además, dentro de los objetivos que teníamos para hacer el programa también es traemos gente de entry level, ¿no es cierto? Y eso ayuda a establecer estándares más competitivos, ¿no? Internamente de la compañía, ¿no? Y te permite también desarrollar las habilidades de liderazgo de los jefes de estas personas, ¿no? Porque creo que el mejor aprendizaje es cuando uno enseña, ¿no? Entonces, evidentemente, te permite eso, ¿no? Entonces, eh, es un tema complejo. El programa también notamos que hay una realidad, ¿no? Al menos en Latam, ¿no? Porque de hecho hoy estamos tratando de ver otras opciones de hacer el proyecto en otras geografías.
Y en la Latam al menos, algo que nos dimos cuenta es que un recién egresado de una carrera de ingeniería, hasta ocupar un puesto de liderazgo pasa más o menos 3 o 4 años, ¿no? De promedio, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para acelerar esto, no? Porque necesitamos líderes, y dijimos, hacemos este proyecto, aceleramos el aprendizaje, ¿no es cierto? Y le damos experiencias en 2 años, ¿no? Para que egresen y tengan un cargo de liderazgo. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, eso es una buena pregunta también, ¿no? Creo que es haciendo el primero conocer todo el proceso operativo, ¿no? En Fortuna es una de las empresas que se encarga de que un minero, una persona de ingeniería de minas, conozca todo el proceso desde la exploración, que es un geólogo, todo el tema de minado, planeamiento, geología mina, ¿no? Planta de procesamiento, relaves inclusive, ¿no? Y también toda la parte que está detrás, ¿no? Recursos humanos, logística, finanzas, sostenibilidad, seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú estás formando gente con una amplitud y un conocimiento en todo el proceso, que lo que hace, evidentemente, es decir, ya no es, ya no es ahora lo que me decían antes, ¿no? Trabajar en silos. Yo veo mi área y suficiente. Ahora ya sabes que tu área es importante para lo que sigue y antes fue importante para lo que estuvo atrás, ¿no? Tienes una mirada transversal, claro, de todo el negocio. Tal tal cual, ¿no? Y después le damos 6 meses de pasantía internacional en otro país que no es de su origen, para que conocen otro proceso minero, ¿no es cierto? Tienen otra cultura de trabajo totalmente distinta, ¿no? Y viven esta experiencia de salir del país de origen, ¿no? Y esa parte es importante porque tú ves cómo se adaptan o no a la situación. Se enfrentan a otros desafíos también personales, ¿no? Entonces, eso fue un tema interesante. De hecho, el último programa tuvo una convocatoria de más de 1.200 personas de 8 países, ¿no? Tuvimos que hacer evaluación y dinámicas para 300 personas. Entrevisté 120 personas en total, ¿no? Y al final, bueno, salieron seleccionados 6, 2 de México, 2 de Perú y 2 de Argentina, y al final se han graduado hace 10 días. Se graduaron 4 personas con nosotros. Sí, ¿cuánto tiempo dura este programa? O sea, ¿qué es lo cómo podrías describir el trainee que entra al programa y el que sale? ¿Y cómo ves esa metamorfosis, ese cambio? Sí, mira, justo tuvimos la oportunidad de hacer una cena de graduación en Argentina con los 4 chicos y te comparto un poco lo que me dijeron, ¿no? Primero, para ellos se le hizo un mundo el tiempo que demoramos en seleccionarlos, ¿no? O sea, para tener una misma, para ser un poco más objetivos y tener un proceso mucho más claro, ¿no? Yo me encargué de hacer todas las dinámicas y las entrevistas con los equipos de talento de cada uno de los países. Entonces, eso hacía que demorara un proceso un poco más largo, ¿no? Entonces, el proceso duró cerca de 4 meses, ¿no? Y para un chico que está con todas las ganas de, ¿no? Claro, De la hacerlo vida. rápido todo, es una vida, ¿no? Entonces, lo que nos dijeron primero, nunca entendimos el proceso tan largo. Después, cuando hemos estado, entendimos por qué, ¿no? O sea, tenían que cerciorarse que seamos las personas correctas, ¿no es cierto? En el momento correcto. Eh, Entran con mucha motivación y posiblemente en un mundo un poco más idealizado de las cosas, ¿no? Y cuando se enfrentan, evidentemente, a un régimen de trabajo donde no ven a sus familias, un poco las cosas cambian. Acuérdate adicionalmente que esta promoción que acaba de egresar es la promoción que dejó la pandemia, ¿no? Que se graduó en pandemia, entonces no tuvieron casi ninguna experiencia laboral y claro, no sabían cómo era el entorno, ¿no? Entonces, lo que me compartieron fue que llegaron con mucha motivación y dudas, ¿no es cierto? Pero se fueron realmente sumamente seguros y claros qué es lo que quieren que hacer, qué es lo que quieren producir para sus vidas. Y lo más importante, ¿no? Y eso es lo que siempre le decimos durante los 2 años, ¿no? El éxito va de la mano con la felicidad. Si tú no eres feliz, ¿no es cierto? O sea, tienes que buscarlo de todas maneras, ¿no? Porque al final lo que importa para todas las personas es que sean felices, ¿no? Entonces, y los 4 de alguna forma mencionaron eso, ¿no? Que habían encontrado un espacio, ¿no es cierto?, para sentir, para aprovechar, para aprender, para conocer. Estaban muy agradecidos, ¿no es cierto? Y se van de una manera bien distinta, ¿no? Mucho más maduros. Pasan 2 años, pero uno parece que hubieran pasado 4 o 5 años, ¿no? Con las lecciones que les han pasado también. Claro, claro, qué loco, de verdad que para ellos, sí, lo que has dicho es que se graduaron en pandemia, o sea, ni siquiera bajo condiciones, digamos, estandarizadas, y luego entran a este programa, a este proceso, y lo digo en realidad también porque los chicos hoy por hoy,
Claro, hay esto de la motivación, de la sobreestimulación y necesitas, claro, 4 meses puede ser un mundo, pero 2 años en realidad es la vida. Y haberlo visto entrar y salir, me imagino que han pasado por una cantidad de procesos y sobre todo con todos los desafíos adicionales de la propia minería en sí. Y claro, y en este grupo, me acuerdo, este grupo de 6 talentos, también te encontraste con aquellos que en el camino te diste cuenta, uy, no, no funcionaba de la manera como te esperabas. También por ahí alguien que no, o sea, que su idea de estar ahí no cubría sus expectativas. Cuéntame cómo manejaste eso. Sí, mira, o sea, si lo ves estadísticamente, o sea, que dos de seis es como un fracaso del 33%, ¿no? Pero yo lo veo al revés, siempre veo las cosas al revés, ¿no? O sea, digo, o sea, lo que pasó en el primer caso, ¿no? Fue un tema de que la misma persona no se sentía ya motivada para seguir en el programa por un tema personal que estaba pasando. Entonces, claramente dijimos, te apoyamos en todo lo que necesites, tú avísanos si estás tomando la decisión correcta, acá vamos a estar, ¿no? Y él finalmente decidió dar un paso al costado, ¿no? Y bueno, y le deseamos lo mejor. De hecho, hemos tenido un par de conversaciones después de que se fuera, ¿no? Y después la otra persona, bueno, decidió tomar una posibilidad, una oportunidad en su país, ¿no es cierto?, donde le ofrecían una carrera más rápida para llegar a lo que estaba buscando. Entonces, también le deseamos la felicidad del mundo, o sea, creo que al final no todas las personas pueden adaptarse necesariamente al ritmo del programa. Para algunos puede ser muy rápido, para otros puede ser muy lento, ¿no? Y cada quien tiene su motivación personal y eso hay que aceptarlo y creo que hay que ser responsables también, ¿no? Con decirle, oye, si a futuro, no sé, pasa algo y sigues interesada, o sea, cuenta con nosotros también, ¿no? Porque creo que es parte de lo que va quedando en el camino. Estos chicos tienen, tienen algo que a mí me encanta que hacen. Hacemos capacitaciones en Lima, ¿no? Con todos, más el equipo de talento, pero tienen un espacio propio de ellos durante el segundo día, ¿no es cierto?, para crear su nombre de promoción. Este equipo se llama Huellas, ¿no? Entonces, nos pareció interesante y tiene un significado para ellos, ¿no? Que te explican en ese instante por qué se llaman Huellas. Entonces, han venido a dejar huella, ¿no? Y por más que la huella hoy, en el caso de estas dos personas, han sido un poco al costado, ¿no? Pues quién sabe el futuro, ¿no? En el futuro podemos contar con ellos o no sé, vamos a ver qué pasa. Me encanta que también hayas mencionado una ella, o sea, esto no está dentro del guión, pero cuéntame cómo manejas el tema en minería, porque en verdad también hemos trabajado en algunos otros temas justamente de sesgos de género dentro de una industria que está, creo que es más del 70%, corrígeme ahí si me equivoco, con el tema de género, ¿no? O sea, estas chicas fueron elegidas adrede, como si hubo alguna, de repente no lo hubo y simplemente se eligen por el alto potencial y talento que les ves. Pero ¿cómo fue esta balance de género? Mira, en el primer programa eran cinco, eran dos mujeres, ¿no? En este programa fueron seis, fueron dos mujeres, ¿no? Pero se eligen por mérito propio, o sea, acá no hay distinción de género, eh, no tomamos algunos beneficios por ser mujer, ¿no? No, o sea, se lo ganaron en la cancha, compitieron con todos los demás. Es una competencia un poco desmedida, porque claro, como tú dices, o sea, los que estudian estas carreras, posiblemente metalurgia y química sea un poco más sencillo, encuentras más mujeres, ¿no? Pero en minas, en geología, o sea, son carreras que prácticamente son de varones, ¿no? O sea, 10% deben ser mujeres, el resto varones. Entonces, se lograron. No, y el hecho de estar en la mina y o sea, estar ahí en las operaciones, en realidad ves que es una gran minoría. Y claro, son tan jóvenes, o sea, unas podría ver tan vulnerables, pero en realidad no lo son. Pero claro, nuevamente hay todos estos sesgos, paradigmas, creencias que a veces nos limitan, ¿no? Pero Tú sabes que una de las cosas que yo más valoro del programa y que nos pasó hace más o menos 3 meses, ¿no? Antes de finalizar el programa, fue que hubo un espacio, ¿no es cierto?, donde estaban los cuatro chicos, estaba una chica y los tres chicos, los trainees, y fue un espacio donde cada uno hablaba de las cosas que habían conseguido, ¿no? De los éxitos que sentían, de las cosas cómo estaban viviendo, las cómo lo experimentaban. Y cada uno de los chicos, ¿no? Hablaba de las cosas que habían logrado, lo que habían conseguido, los reconocimientos que tenían. Y lo que me encantó y lo que unió todo lo que estábamos hablando fue justamente la chica, ¿no? En este caso Fermina,
O sea, agarró Fermina y dijo, chicos, yo lo de que estoy más orgulloso es escuchar, ¿no es cierto?, lo que la gente habla de ustedes. En un país diferente al suyo, ¿no es cierto?, con gente completamente distinta a ustedes, ¿no? Y claro, o sea, esa opinión y ese comentario como que hizo reflexionar a todos los otros tres y decir, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, no? O sea, acá estamos hablando cada uno de tus méritos individuales y de repente viene alguien a agrupar todos los méritos, a sentirse orgulloso por el otro y entendieron claramente el mensaje, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Yo creo que, ¿cómo se llama? Eh, hay mucho mérito en Fortuna, hay muchas mujeres que tienen mucho mérito en el trabajo, muchísimo mérito en el trabajo, y creo que más allá de verlas, las personas todos somos diferentes, ¿no? Entonces creo que pueden aportar cosas que a veces no podemos ver nosotros, ¿no? Y te enseñan con una opinión, una palabra, una frase, muchísimo más de lo que posiblemente pasó un año y medio antes, ¿no? Entonces eso me parece bien poderoso. Es poderoso, de verdad que sí. Creo que ahí está, ¿no? Está en la suma de estas diferentes miradas. Pero no, me encantó conocerlas, me encantó estar con ellas y de verdad que sí, pues son personas que están dispuestas a cambiar el mundo y eso es lo primero, en general un trainee, pero claro, cuando eres mujer hay algo más que te empuja porque te estás yendo a sumergir a 4.000 metros de altura a estar en un espacio de hombres y además con todo lo que sentimos que está pasando, que es verdad, ¿sientes que hay cambio? O sea, o sientes que poco a poco eh, va generalizándose esto de mujeres en minería. O sea, dices que tiene mucho talento y cosa que me encanta escuchar, pero no sé si en la realidad lo ves en los números. Pero los números de fortuna están por encima del promedio latinoamericano, o sea, en todas las operaciones. Creo que cumplimos ampliamente con el número, pero más allá del número, hay creo que un mayor interés y también una mayor aceptación de cuáles son en aquellas cosas que nos pueden aportar también, o sea, al margen de lo que nosotros hacemos. O sea, creo que una mujer tiene una mirada mucho más amplia muchas veces, ¿no? Y eso creo que, claro, o sea, las personas que estamos metidos, enfocados en una sola cosa, de repente viene alguien que tiene, que ve las cosas un poco más amplias y nos ayuda evidentemente, ¿no? Yo veo con felicidad, ¿no? Que cada vez hay más mujeres, pero también veo con preocupación que en las carreras que te digo, de ingeniería, ¿no? Veo el mismo número de mujeres en proporción, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Profesionalmente, el tema se mantiene numéricamente, pero a nivel técnico, con oficios, hay más interés y más apertura para recibirlas, pero creo que hay que hacer algo ahí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la profesión. Cómo darles esta posibilidad, ¿no?, sin que les afecte su vida personal, ¿no? Entonces, esos son temas que tenemos que seguir trabajando. De hecho, hace unos meses me reuní con una amiga, que es una consultora también, para hacer una investigación al respecto, porque creo que hay que ir más abajo, inclusive, ¿no? Ya no a la universidad, inclusive al colegio, ¿no? Para motivar a las personas y a las mujeres a participar a nivel profesional de ingeniería, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu mayor aprendizaje acompañando a nuevos talentos? Para poner a todo el mundo en contexto, ¿cuántos años tienes acompañando programas? Uy, tú sabes que el primer programa que hice fue hace 18 años exactamente, ¿no? Yo hice el primer programa Cantera, tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad y me lanzaron al ruedo, después te cuento un poco de eso, este, en Repsol. Yo trabajaba en un proyecto y bueno, Repsol quería hacer este programa, así que siento que durante todo ese trayecto, mira, me dieron la oportunidad de hacerlo en Repsol, en Alicorp, ahora en Fortuna, ya un par de veces. He aprendido en cada entrevista un montón. Creo que han sido más de 1000 entrevistas que he hecho en este programa solamente, ¿no? Siento que cada sesmen ha mejorado mi calidad de las preguntas, mi percepción de las personas, ¿no? Sin embargo, algo que he aprendido y creo que es lo más valioso en todo este 18 años recorrido, es cerciorarme una y otra vez que de nada te sirve el talento si no eres buena persona, ¿no? Creo que ser buena persona es el diferencial que hace finalmente que tengas éxito y que seas feliz, ¿no? Y esa parte es algo que he aprendido, o sea, y lo he visto varias veces, ¿no? Aunque tú no creas, me comunico con los chicos de la primera promoción de Repsol todavía, ¿no? Estoy feliz de que sean gerentes ahora, que estén súper bien, eh, y siempre son muy agradecidos, ¿no? Porque al final esto es una convergencia de oportunidades, ¿no? Yo estoy en una oportunidad, y como tú decías, ¿no? O sea, mi sueño es ayudar, y bueno, tuve la oportunidad de hacerlos,
están cumpliendo sus sueños ahora, ¿no? Y en posiciones distintas ya de dirección. Entonces creo que esa parte, no sé, me hace entender que hay que ser feliz, pues, ¿no? Que es lo más importante. Exacto, ay, me encanta. Bueno, alineadísimo con mucho de lo que pienso, incluso, o sea, no solamente incluso, sino que realmente si no eres feliz y te apasiona, o sea, si no eres feliz haciendo lo que haces, no te vas a apasionar, ¿no? Esa gasolina para superar el desafío es como que realmente te lo da porque ahí la retribución es más grande, porque realmente gozas, disfrutas de lo que haces, o sea, realmente el disfrute y la diversión son para mí también básico y fundamental. En un próximo proyecto, digamos, se abre Cantera 2025. ¿Qué harías más? ¿Qué harías más? Mira, cada promoción es diferente, ¿no? Y de hecho algo que he aprendido también es que no puedes hacer lo mismo dos veces. O sea, tienes que algo que cambiar, ¿no? Eh, Hoy estamos buscando hacer un programa similar en West África, o sea, en Burkina Faso y en Costa de Marfil, eh, pero no tenemos el mismo universo, ¿no? O sea, de hecho, y cuando hablo de universo lo comparo con Latam, ¿no? Eh, Costa de Marfil, Burkina Faso, Senegal, donde estamos, nuestros proyectos, no tienen posiblemente esa herencia minera, ¿no? O esa experiencia, tantos años como lo tiene México, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, ¿no? Entonces, ahí la idea un poco es hacer un programa un poco más acotado, un programa de un año, ¿no? Lo haríamos así, ya sin el objetivo de egresar para ser líder necesariamente, sino para darle herramientas a las personas para que se desarrollen más en la práctica, ¿no? Eh, y esto lo digo porque no solamente es la cantidad de egresados, sino la cantidad de universidades que hay en West África. Es muchísimo menor de lo que puede haber en Latam, ¿no? Y ya internamente, algo que haría diferente y posiblemente también cambiaría es que en el primer programa tuvimos de mentores al CEO, a los vicepresidentes, a la plena ejecutiva de fortuna del corporativo, ¿no? Entonces los chicos están sumamente motivados, ¿no? Y en este segundo programa fueron directores de los países, que no digo que sean mejores o peores, sino que fue diferente. ¿De acuerdo? Entonces trataría de contar con mentores de la oficina corporativa, ¿no? Otra vez, porque aparte de darles una visión mucho más estratégica del negocio, los chicos se sienten un poco más motivados con su mentor, que es alguien que tiene un recorrido mucho más amplio, ¿no? Entonces, eso creo que haría distinto, diferente, ¿no? Ujú. ¿Qué harías menos? Decir, esto ya, del aprendizaje que de repente en su momento funcionó, pero como tú bien dices, en realidad cambia no solamente el lugar, me imagino que West África no tiene nada que ver con la TAM, por más que finalmente sean países mineros, pero claro, ¿qué cosa dices? No, acá sí siento que por más que lo vuelva a hacer acá mismo en la TAM, no lo haría. Tú sabes que hay algo que es un tema personal, ¿no? Más que el programa en sí. Y lo he aprendido en el largo del tiempo también, ¿no? El primer programa creo que fue muy paternalista, así que lo que haría menos sería menos paternalismo posiblemente. De alguna forma, yo siento que cuando llegan es como, no digo mis hijos, es como unos hermanos menores que uno tiene, ¿no? Que los quiere formar, los quiere cuidar, los quiere proteger. Y a veces esa sensación te juega en contra, ¿no? Entonces, porque claro, lo que tú estás haciendo finalmente, sí, es protegerlos, cuidarlos, pero también lo que necesitan ellos es tener ese tipo de experiencias para que solo se puedan solventar, ¿no? Porque son adultos, todos son adultos, ¿no? Entonces, lo que haría menos posiblemente es concentrarme y reflexionar un poco más, tener más conciencia, ¿no es cierto? Justamente en esa parte de ser menos paternal, ¿no? Y eso no solamente me engloba a mí, ¿no? Me engloba a todo mi equipo, o sea, el equipo de talento de los países, ¿no? Porque, claro, esa impronta que yo tengo, de alguna forma alimenta a los demás y los demás son así, entonces tú encuentras por ahí la mamá Gaby, ¿no? El papá Nico, ¿no? O la mamá Ruth, ¿no? En cada uno de los países, y posiblemente eso es algo que tenemos que ir bajando, ¿no? Poco a poco, aprendiendo, porque todos aprendemos en esto, ¿no? Claro, y finalmente es un poco lo que dices, ¿no? O sea, somos humanos y casi que es inevitable. Y los vemos, de repente hasta podríamos vernos reflejados en ellos, entonces los vemos de repente vulnerables, indefensos, vemos que, ¿no? Esto, chicas en minería, en fin, lo que fuera, que sea nuestra propia historia, hace que juguemos un papel, digamos, más o menos de cuidado. Y cuéntame pasando voy a pasar a lo siguiente porque ya un poco hemos hablado, creo que en desorden, pero me encanta porque es una cosa súper natural. El papel del coaching y el mentoring. ¿En qué sentido un programa lo ves como que robustecido o en qué te suma? ¿Qué papel juegan coaching y mentoring en el desarrollo de estos chicos? Mira, en el primer programa, como te mencionaba, eh, tuvimos de mentores
gente de la oficina corporativa en los cargos más altos. O sea, que un CEO de una compañía sea mentor de un chico ¿no? Es difícil, o sea, no lo he visto en otras compañías, ¿no? Entonces, es importante porque juega un papel fundamental en su motivación, ¿no? Estos chicos se enfrentan a una realidad muchas veces que no es lo que estaban pensando, pero claro, tener un mentor que les habla un poco de su experiencia es indispensable para mantenerlos motivados, ¿no? O sea, creo que esa parte es sumamente importante. Y para tocar temas que planteamos dentro del plan de mentoría, que tiene que ver con la cultura de la empresa, que tiene que ver con el negocio propio de la empresa, que tiene que ver con la motivación propia, ¿no es cierto? Y ese tema de valores y visión y misión que tiene una compañía, ¿no? Entonces, evidentemente el mentoring es fundamental, ¿no? Y en el caso del coaching, ese es un rol que de alguna forma no han tenido los chicos de talento de los países, ¿no? Y yo creo que sin ellos hubiera sido imposible pensar, o sea, creo que se hubieran ido todos. Lo que pasa es que cuando te enfrentas a situaciones que no conoces, el temor te hace huir muchas veces, ¿no? Si no tienes un soporte, evidentemente. Entonces, creo que el rol que cumplieron los chicos, ¿no es cierto? Como ser coaches de ellos, ayudó bastante a tener un programa bastante estable, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque al final, como tú decías hace un momento, ¿no? Somos seres humanos, o sea, nos tenemos que tender la mano justamente en estas situaciones, ¿no? Creo que demostramos nuestra humanidad muchísimo más cuando las papas queman que cuando las cosas son felices, ¿no? Demostramos la humanidad, efectivamente, me encanta cómo lo pusiste. Para cerrar esta parte de preguntas, ¿cómo fomentan la cultura organizacional o una cultura organizacional que motive a los talentos de alto potencial a continuar su carrera dentro de la compañía? Mira, esta es la parte más difícil, creo yo. Esta es la parte más difícil. Y te voy a contar un poco la experiencia porque creo que esto es un tema, una realidad, ¿no? Sobre todo en la minería subterránea, que es un entorno más difícil, los trabajos son más duros, algunos pueden tratar de alguna forma a estos chicos de alto potencial como cachimbos o meros practicantes y que se deben ganar su lugar, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, claro, es una cultura antigua, ¿no? Es una cultura que lo he visto en muchas empresas, ¿no? He trabajado en varias empresas mineras y conozco realidades de varias otras también. Y es algo bastante normal, creo yo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un poco alinear, ¿no es cierto? Mira, algo que ayuda mucho a nosotros es que el sponsor de este programa es el CEO. O sea, es una ventaja muy grande. Otro formato, otra visión al programa, totalmente. Entonces, hablamos con los directores, hablamos con los gerentes, ¿no? De la importancia del programa, de los objetivos que tiene el programa. Ellos nos dan su visión también, nos dan feedback constante, ¿no? Y tratamos de introducir un poco la opinión que ellos tienen, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Es un tema bastante delicado y sensible, ojo, ¿no? Porque no es sencillo. Yo tuve en un momento un gerente que me decía que no creía, que no creía en esto, ¿no? Entonces, te enfrentas a ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, bueno, lo vas un poco sensibilizando, porque al final lo que uno trata de hacer es que estos chicos mañana más tarde sean los líderes de la compañía, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Yo no voy a mentir, hay áreas que son más difíciles que otras, definitivamente, ¿no? Pero también lo cierto es que no nos tembló la mano cuando tuvimos que desvincular a alguien porque o sea, no solamente no estaba de acuerdo, sino que bloqueaba, ¿no? El camino de estas personas. Entonces, en resumen, para el tema de la cultura, fomentamos con el ejemplo del puesto más alto, del CEO, alineamos expectativas con los líderes y acompañamos a los trainees durante el trayecto, ¿no? Creo que esas son las estrategias. Y súper acertado, súper, sí, súper acertado. Creo que es eso, no tendría ningún peso si no realmente involucramos primero desde el CEO, desde la cabeza para cascadear esta forma de pensar, ¿no? Y claro, entiendo perfecto a estas personas que no solamente, o sea, porque finalmente desde sus propias experiencias les fue muy difícil llegar a donde están. Y vienen estos nuevos chicos que salen de universidades que probablemente con otras condiciones, y claro, lo único que genera en mí es un repelo, un rechazo, porque no fui yo, porque yo no tuve ese camino, y eso es parte de lo que se confrontan ellos. Entonces es parte de ser humanos. Vamos con la pregunta de Meli, que creo que acá me parece interesante. ¿Recuerdas algún caso de éxito? Caso de éxito entre comillas, pero claro que los tuviste. Que te hagas sentir orgulloso de lo que se avanzó o desarrolló en tu vida profesional o personal, incluso lo pone. Creo que hay varios. Gracias, Meli, por la pregunta. Tengo varios, ¿no? Puedo escoger, no sé cuál escoger porque en realidad todos son valiosos, que son personas finalmente, ¿no?
Pero recuerdo, por ejemplo, eso tiene nada que ver con el trabajo, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ver con un tema personal. Y lo pongo porque yo me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Tú sabes que cuando era muy pequeño todavía, eh, mi padre lavaba los autos íbamos al mercado de Santiago de Surco, el Surco Viejo, ¿ya? Y lavaba su auto. Y había un chiquito que lavaba el auto y se hizo amigo de nosotros de alguna manera, ¿no? Lavaba siempre el auto de mi papá. Y poco a poco fuimos compartiendo, fuimos comunicando, nos fuimos entendiendo. Javier se llama él. Y es un chico que, ¿cómo se llama? Que tenía un entorno familiar fuerte, fuerte, ¿sí? Pero era su realidad, ¿no? Entonces, mi mamá está en los pininos de ser terapeuta sistémica, mi papá también. Yo estaba estudiando psicología después, entonces creo que de alguna manera lo cobijamos, ¿no es cierto? Lo cobijamos y lo recuerdo con mucho cariño porque fue un cobijo familiar, ¿no? Cuando digo cobijar no es que le dimos espacio en nuestra casa, ¿no? Él tiene su casa, evidentemente, y todo, sino que lo cobijamos desde el punto de vista emocional, ¿no? Eh, Recuerdo que inclusive pasó terapia con mi mamá, toda su familia, ¿no? Su papá, su mamá, sus hermanas, él. Y lo recuerdo con mucho cariño porque cada vez que hablábamos de estas cosas, ¿no? Él me decía la intención que tenía de salir adelante, de ir a lavar carros y, bueno, de ser una persona, pues, feliz, exitosa, ¿no? Y, o sea, yo me di con la sorpresa hace unos años, hace un par de años, que tuve contacto con él nuevamente, eh, pues que es docente en una universidad, que estudió una carrera técnica primero, después una carrera profesional, que tiene una familia linda, ¿no? Me imagino que también con problemas como todo el mundo, ¿no? Pero ver que una persona rompió un poco, torció su destino, ¿no? Para mí es un caso de éxito y como fue un tema compartido con mi mamá y con mi papá, o sea, a mí siempre me viene a la cabeza ese caso de éxito. O sea, más allá de las empresas, más allá de los chicos que estoy hablando, más allá de algún tema particular, eso para mí es una transformación de vida total, ¿no? Y me siento orgulloso de eso, pero me siento orgulloso de él, ¿no? De su esfuerzo, ¿no? Porque no es sencillo romper eso. No, 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 no. Podría tener tranquilamente la creencia de que nací bajo estas condiciones. Y claro, y más bien me quedo del lado del juicio, de la crítica, ¿no? Con esa rabia sin siquiera imaginar. Entonces, que así fue como nació Mindy. Nosotros decíamos, la gente tiene que saber en realidad la diferencia o la respuesta está en tu mente y cómo tú te enfrentas a aquello que te pasa, porque lo que te pasa te va a pasar. Entonces era ya, entonces, ¿cómo hacemos con esas herramientas de la mente? Es como poner a la mente en acción, cómo realmente, como que, ¿no? Nutrir tu mente de lo que sí te funciona en vez de estarte tú mismo boicoteando. Es como el infinitivo de mente, como si poner la mente en acción, pero así como walking, eating, minding, y así fue. Entonces, en verdad, esto soy absolutamente, lo que pasa es que no es fácil, y no es fácil porque todo el entorno todo el tiempo te ataca, pero me parece así, gracias por esa historia, porque por supuesto que entiendo por qué estás orgulloso, porque finalmente es una vía que has tocado y que al final resultó tener un cambio grande. Y que me tocó, Claro, y que me tocó, que es lo más importante. A veces uno valora lo que hizo y más bien yo valoro lo que él hizo con mi vida, porque si un chico tuerce su destino de esa manera, pues no hay nada que yo no pueda hacer, ¿no? exacto, exacto, los límites me los pongo yo. Entonces, Cris, para cerrar, vamos a esta dinámica. Yo digo una palabra y tú dices en una palabra, máximo 3 palabras, ¿no? El ping-pong de lo que primero se te venga a la cabeza, obviamente van a ser de nuestro tema, de cómo apoyar talento a high potentials en tu industria. Entonces, va, talento, Habilidad, adaptabilidad, reto, ajá, gestión de personas, liderazgo, confianza, imprescindible, imprescindible, actitud, lo más importante, me encanta. Y la última, high potentials. estratégico. Estratégico. Ay, lo máximo. Gracias, Cris. Ay, nos ha llegado otra pregunta más. En un segundito voy a preguntarte. Cuando las empresas se apoya al talento, se crea un ambiente que potencia el éxito colectivo. ¿Cómo haces para fomentar ese éxito colectivo? Más allá del CEO, realmente hablando tú desde tu cargo de gerente corporativo de talento. Las personas que me conocen saben que yo roto de empresa cada 2 años. Tengo Fortuna casi 7 años, O sea ¿ya? que ya no. Ro- Fortuna rompió mi molde, pero rompió mi molde por dos cosas, ¿no? Los líderes, y empezó con la cabeza Jorge, que es el CEO,
O sea, tiene un concepto distinto de lo que es hacer una empresa. Es beneficiarse todos, ¿no? No solamente él o los dueños, es todos, ¿no? Y es en beneficio de todos, de las comunidades, del ambiente, ¿no es cierto? Y esa parte a mí me parece importante porque aparte lo vive y tú lo sientes en el concierto. Entonces, para mí, cuando un líder tiene esas cosas de coherencia, creo que es sencilla, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Entonces, la motivación parte por eso. O sea, creo que es más sencillo cuando el que de arriba está claro en las cosas que quiere y necesita, ¿no? Y lo que necesita la empresa y lo que necesitan las personas también. Entonces, en Fortuna, una de las cosas que siempre decimos y salen en los comunicados a cada rato es que la seguridad es primero, ¿no? Lo importante es llegar todos los días a tu casa, ¿no? Eso es lo más valioso para nosotros, las personas. Entonces, evidentemente, compartimos, ¿no es cierto? Y cuando compartes un valor con tus líderes, evidentemente, todo el tema se hace mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Y lo otro es que Fortuna tiene cosas bien interesantes también como para motivar no solamente a mí o a las personas. Tú sabes que hace unos años, hace 2 años más o menos, justo creo que estamos en tremenda pandemia, creamos una bolsa para que los líderes pudieran hacer inmersiones en cursos de capacitación, pero en Harvard, en el MIT, en Stanford, ¿no? Yo escogí Incae, por ejemplo, yo escogí Incae, ¿no? Pero varios así escogieron algunas cosas interesantes. Entonces, claro, una empresa que te permite, de alguna forma, eh, que contactes, ¿no es cierto?, este tipo de instituciones, evidentemente bajo un plan de desarrollo individual, ¿no es cierto?, bajo la lista de tu jefe, cómo está viendo las cosas, ¿no es cierto? Yo creo que te ayuda a crecer también bastante, ¿no? Entonces, y esa es una impronta también en Fortuna. Entonces, cuando tú tienes una persona coherente y una persona que te motiva a ser mejor, pues yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Claro, como y también hay un sentido de retribución y claro, Tal, efectivamente de elección de estar ahí, de seguir creciendo y también tú de aportar de todo este talento a hacer mejor empresa, ¿no? Ay, tenemos una más. ¿Qué recomiendan para la salud mental en la búsqueda de un trabajo? Pregunta. ¿Cómo viste la salud mental de los chicos? Fortuna tiene una ventaja, ¿no? Como te mencionaba hace un momento, el equipo de talento todos son psicólogos. Y aparte, no solamente eso, sino que son psicólogos clínicos de base. Entonces tenemos como que la impronta, ¿no? Estamos muy enfocados en el tema de salud mental. Fuimos una de las primeras empresas, por ejemplo, en pandemia, que pusimos, ¿no? Canales, o sea, telefónicos, ¿no es cierto?, de ayuda psicológica en temas de pandemia. Fuimos los primeros, uno de los primeros en el Perú, ¿no? Entonces, hay una preocupación real del tema. Eh, Igual es un tema a veces difícil de tratar, ¿no? Difícil de tratar porque normalmente en el Perú sigue pensando la gente que la psicología es para la gente que está loca, ¿no? Y ese es un problema, ese es un prejuicio grande, ¿no? Sin embargo, bueno, aún con eso, lo que tratamos de hacer un poco es explicar cómo puede un poco cambiar tu vida para mejor, ¿no es cierto? Con pensamientos positivos, eh, yendo periódicamente al psicólogo. En Mansfield, por ejemplo, o sea, en Argentina, en México y en un momento en Bateas también tuvimos un centro de alguna forma de apoyo psicológico. Había psicólogos que estaban en operación, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a la gente, ¿no? Y pensamos inicialmente que iba a ser un fracaso, pero fue un éxito. Y sigue siendo un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha enseñado que a veces el prejuicio está, pero bueno, la gente igual con todo y eso busca la ayuda, ¿no? Exacto, exacto. Y probablemente ahora estoy mucho más dispuesto a buscar, a hablar, a exteriorizar la ayuda. Antes era parte de yo y mis recursos y con lo que tengo. eh, no, claro, el hecho de necesitar un psicólogo, era ibas al psicólogo y estabas, hay algo mal contigo, ¿no? Ahora en verdad es como Sí, que, claro. bueno, es un regalo ir al psicólogo, yo quiero ir al psicólogo. Esto, súper. Tenemos una última pregunta. ¿Consideras que el potencial nace con ese talento, se hace función a la experiencia de perseverancia? Ya, a ver, esto es como Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Hay gente que nace con talento. O sea, Messi nació con talento, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Y Ronaldo se ha hecho. O sea, no tiene el talento de Messi, pero se ha hecho a darse de fuerza para hacer. Las dos cosas son importantes, ¿no? Eh, pero inclusive hay películas que te mencionan que la perseverancia mata talento, ¿no? No estoy muy de acuerdo necesariamente con eso. Yo creo que si una persona es talentosa y es algo perseverante, también creo que va a tener éxito. Creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Entonces, no importa si naces o si no naces, ¿no? Si te gusta, ¿no?
y eres feliz haciendo las cosas, yo creo que al final vas a tener éxito como tú creas, como tú sientas. Al final se trata de eso, ¿no? Sí, creo que es como que te pones, hay una psicóloga que dice el talento es como un curse, ¿no? Como una maldición, podría decirse. Porque claro, en realidad es tu mindset frente a tu talento. O sea, una cosa es aprovechar tu talento, que Messi lo aprovechó, o sea, claramente está dotado de un talento increíble, pero, no, pero no se fía de su talento. No es que, bueno, soy talentoso y se acabó. O sea, hay un tema de esfuerzo, pero claro, obviamente, no sé si obviamente, pero no comparable al de Cristiano Ronaldo, pero me encanta el ejemplo, también lo uso. Pero sí, efectivamente hay algo de la perseverancia y creo que incluso hasta se valora más, ¿no? Porque claro, encontrar un talento de esa magnitud, de ese nivel, es uno en un millón. Entonces, pero creo que el truco está bien, tengo este talento, pero lo desarrollo, me esfuerzo, lo pulo, es ese diamante que estoy ahí, con el que estoy trabajando y no simplemente estoy a la deriva del talento, ¿no? Entonces sí, también estoy de acuerdo. Ahora sí, entonces, recomendaciones para quienes están buscando, eh, que están buscando en el mundo del talento humano, los líderes en general. Últimas recomendaciones para cerrar el espacio. Gracias, Cristian Roncal. A ver, para los líderes, mi recomendación es sientan la pasión de conversar y conocer a sus equipos de manera genuina, ¿no? Creo que eso les ayuda un poco a desarrollar empatía, identificar cosas importantes de las personas y además, obviamente por default, a gestionarlos mejor, ¿no? Y para la gente de talento, nunca escatimen esfuerzos, ¿no? Para hacer más humanos sus empresas. Creo que es muy importante. Hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Creo que tenemos que seguir humanizando nuestras empresas y también el trabajo en general. Así que eso sería mi consejo. Me encanta. Pues nada, última pregunta, solamente en estos espacios de Minding Talks que tenemos un poquito menos de una hora conversando, ¿a quién te gustaría escuchar? ¿A quiénes crees que vale la pena que llamemos? Creo que mucha gente vale la pena, pero me encantaría que conversaras con Cecilia Bosquiazo. Ella fue mi primera jefa cuando pasé del mundo clínico al mundo organizacional. Y fue ella quien me tiró el ruedo hace 18 años, ¿no es cierto?, para el primer programa trainee que hice. Aprendí muchísimo de ella. Ella fue aparte de la ex gerente de gestión de talento de Repsol. Entiendo que hoy también es una docente en la Universidad del Pacífico. Y creo que estoy muy seguro que tiene mucho que aportar, ¿no? Sí, sí, no tengo el placer de conocerla, pero tú me la has mencionado, Claudia me la ha mencionado, la conocen, así que bueno, aquí de todas maneras estaremos rastreando sus pasos a ver si la conseguimos y la tenemos como próxima invitada. Eh, por ahí hay Buenísimo. un link también para quienes gusten, quieran suscribirse y que puedan tener estas últimas noticias de todos los invitados que vamos a tener en los Minding Talks. Y recuerden entonces que para eso vamos a poner este formulario. Pues nada, mi estimadísimo Cristian Roncal, mi querido amigo, y de verdad que siempre es un honor, un placer, un privilegio conversar con gente tan apasionada, tan motivada, y no porque tengas motivaciones extrínsecas, que seguramente también las tienes, pero hay algo mucho más grande que es un motor que te mueve y eso en realidad compartirlo y también hacerlo y hacer público porque contagias a la gente, ¿no? Es parte de, y por eso creo que también tu equipo de talento también lo sienten, así que por eso de verdad que te agradezco muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en esta sesión. Y bueno, para cuando quieras, podemos conversar de cualquier otra cosa. Encantado de recibir la invitación también. ¿Sí? Lo máximo, Cristian. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron. Cuídate, un abrazo. Nos vemos. Gracias, Chao, chao. igual.